para que esta fe sea como don, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar. ¿Y qué es la fe? Pues la fe en Hebreos 11:1 nos dice que, permítame, solo que no puedo ver bien acá. Ahí está. Dice que la fe en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Siempre hemos repetido este versículo cuando nos encontramos en una situación de que queremos algo y no lo vemos, o ha pasado mucho tiempo y no vemos ese resultado que nosotros hemos querido. Y acá en Hebreos 11:1 nos dice, ¿verdad? La fe es pues la certeza de lo que se espera. Eso que nosotros queremos que suceda en algún momento. La convicción de lo que no se ve, de eso que no sabemos si va a llegar, pero que es simplemente esa esperanza de que llegue. La certeza es eso, ¿verdad? Saber de que en algún momento va a llegar. Y la convicción es eso de que estoy segura, de que aun cuando yo no estoy viendo eso, pues va a llegar, ¿verdad? Eso es fe en general. Ahora vamos a ver la fe como don. ¿Qué dice? Dice que es la habilidad única de confiar en Dios contra todas las circunstancias. El don de fe habilita a algunas personas a tener un nivel extraordinario de fe que Dios usa para mostrar su poder y trae gozo y ánimo a los demás. Desde el punto en que vemos este don como fe, el don de fe, ¿verdad? Dice que es esto. O sea, en realidad es esa fe en donde nosotros la tenemos, pero nos va a servir para ayudar a alguien más. Es esa fe que no va a ser para nosotros. Probablemente en algún momento sí, pero el verdadero significado es para alguien más, para bendecir la vida de alguien más y sobre todo para que Dios muestre su poder a través de eso. Ahora, vamos a ir a Corintios 12:3-7. Lo voy a proyectar acá, pero igual ustedes si ustedes tienen su Biblia, pues igual sería muy bueno que ustedes puedan estarlo viendo desde ahí. Bueno, en el 3 dice, acá en el capítulo 12 habla básicamente de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar en el 3, esto ya lo habíamos hablado antes, pero entonces solo es como un repaso para entrar en contexto y que ustedes puedan entender de una mejor forma. Entonces dice, por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. 4. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. 5. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. 6. Dios trabaja de manera diferente, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Y 7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Acá en estos 4 versículos está básicamente el por qué Dios nos ha dejado a nosotros un don. Y es para ayudarnos mutuamente. Es bien sabido, ¿verdad? Que una persona no va a manejar todos los dones que el Espíritu Santo da, pero sí vamos teniendo unos en específico que son los que más desarrollamos. Y entre todos estos, ¿verdad? Está el don de la fe. Pero lo que me llama mucho la atención, ¿verdad? Es de que indistintamente de cualquier clase de don que el Espíritu Santo nos dé, es para un mismo fin. Es por el mismo Espíritu Santo que nos lo da, ¿verdad? Como regalo. Entonces, entendiendo esto, ahora vamos a pasar a una historia que la vamos a encontrar en Hechos, capítulo 3, versículo 1-16. Y quiero que me acompañen ahí a ver esta hermosa historia. Se las voy a resumir para que ustedes entren en contexto y para poder explicar de una mejor forma lo que quiero explicarles. Esta historia es la historia de un cojo. Y pues la historia comienza, ¿verdad? Después de que Jesús fue crucificado y resucitó.
Pedro y Juan van, ¿verdad? A su hora de oración a las 3 de la tarde, lo dice esta historia, ¿verdad? En la Biblia, al templo La Hermosa. Y en este templo llevaban siempre a un cojo. Me imagino que familiares, amigos, llevaban a este cojo siempre a esta iglesia, a la puerta de esta iglesia, para pedir limosna, ¿verdad? Y Pedro y Juan siempre llegaban también a esta iglesia y sabían, ¿verdad? Lo habían visto. Entonces, en uno de esos días, el hombre viene y llama, ¿verdad? Así como Pedro y a Juan, así como de que pidiendo limosna, ¿verdad? Pero en este momento Pedro solo se le queda viendo al cojo fijamente y el cojo espera como que en ese momento él le diga, bueno, toma dinero, ¿verdad? O con esto te puedo ayudar. Lo que nos pasa a nosotros muchas veces cuando vemos a una persona con una capacidad diferente, ¿verdad? Por ejemplo, yo en el mercado he visto muchos que pasan, ¿verdad? Que no ven o que no pueden caminar, etcétera. Pero cuando nosotros vemos estas situaciones, pues nosotros vemos primero si no tenemos una ficha, ¿verdad? Para darle. Es lo primero que se nos viene naturalmente, la mejor respuesta que nosotros podemos tener en ese momento, ¿verdad? Es como darle a estas personas una moneda. Pero Pedro en este momento, ¿verdad? Dice algo muy específico y muy lindo. Y está en el capítulo 6, en el versículo 6, perdón. Y dice, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Él no tenía dinero y fue franco al decirle al cojo, mira, yo no traigo dinero, yo no traigo oro, yo no traigo nada para darte. Pero en el nombre de Jesucristo, o sea, ¿se imaginan el nivel de fe que estaba teniendo Pedro en ese momento para venir y decir, en el nombre de Jesucristo, levántate y camina? Ellos habían andado con Jesús porque fueron sus discípulos, habían andado con él, habían visto que Jesús había hecho muchos milagros, pero una cosa era que ellos estuvieran ahí y otra cosa muy distinta que ellos hicieran estos milagros, ¿me entienden? Pero como ya Jesús ya les había dejado, ya les había encomendado esta tarea, ¿verdad? Pedro se siente con con la facultad, con la gran autoridad de venir y decirle, mira, no tengo dinero, pero en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. ¿Y qué pasa? Que efectivamente, mientras Pedro ayuda al cojo a levantarse, el cojo automáticamente empieza a tener un mismo nivel en su pierna, a restaurarse su tobillo, y él se para de un salto. Y en ese momento él entra con ellos a la iglesia y empieza a adorar a Jesús. Estando él ahí en ese templo, la gente se empieza a dar cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Y todos así como, pero ese era el cojo, el que andaba ahí en la puerta, el que no caminaba, el que siempre se lo llevaba para pedir limosna, ¿verdad? Empiezan a ver todo, empieza la gente a hacer todo este tipo de comentarios. Y en ese momento Juan aprovecha de una forma muy buena, ¿verdad? Para llamar la atención al público y empezar a predicar en ese momento. ¿Y qué es lo que sucede? De que viene Pedro y empieza a predicarles a todas esas personas. Y todas las personas que estaban ahí eran personas que habían conocido a Jesús, que habían ellos sido los mismos que le habían pedido a Pilatos que lo crucificara. Y entonces eso les recuerda a Pedro, ¿verdad? Y les dice, porque como toda la gente se queda maravillada, ¿verdad? Entonces Pedro reconoce en ese momento de que la gloria no se la va a llevar él, sino la gloria es de Dios, porque Dios fue quien permitió que ese milagro sucediera. Entonces, él empieza a decirles, ¿verdad? ¿Ustedes por qué se maravillan? ¿Ustedes por qué nos ven a nosotros como si nosotros hubiéramos hecho este milagro? Les dice. Nosotros no fuimos. Nosotros lo hicimos con el poder que Dios nos ha dado. En el nombre de Jesús, que ustedes crucificaron, que ustedes intercambiaron por un ladrón, por un asesino. Él les empieza a recordar. Y en el capítulo 16,
Él les dice, por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado, por la fe. Y ustedes saben que él antes era un lisiado, ¿verdad? Era inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Acá vemos a lo que decía la definición de qué era la fe como don. Esa fe, ¿verdad? Que viene donde Dios muestra su poder a través de otras personas. Y es bien, bien lindo, bien hermoso, porque a veces nosotros nos encontramos en una situación muy complicada donde nosotros en nuestra carne empezamos a creer muchas cosas. Y les quiero contar esta historia que pasó en la escuela recientemente. La mayoría sabe que soy maestra y que trabajo en una fundación, en una ONG. Y pues el año pasado fue mi primer año en esta nueva institución. Y había muchas cosas nuevas, además porque en ese lugar hay muchos niños, hay muchos, demasiados niños, hay 2 secciones por cada grado y así es como, hay como 50 alumnos por grado porque hay 2 secciones. Entonces a mí las caritas de todos pues no se me quedan, ¿verdad? Menos los nombres. Yo de los únicos que me recordaba era de mis alumnos, que eran los que tenía que cuidar, ver y todo, ¿verdad? Pero resulta que a principios del año pasado, estamos hablando de enero, febrero, había una nena que era así como a simple vista uno la podía reconocer. Una niña así muy, pero muy inquieta. Y era como, Sofi, bájate de ahí, Sofi, bájate de no sé dónde. Porque era así como bien tremenda la nena. Y un día todos nos sorprendimos porque ella dejó de llegar a la escuela, ¿verdad? Pasó como una semana y a la siguiente semana que ella llegó con un parchecito en su ojo. Y la novedad, ¿verdad? De mis alumnos diciéndome, señor, fíjese que a Sofi se le salió el ojo. Y entonces todos diciendo que a la nena se le había salido el ojo, ¿verdad? Y entonces así como, ay no, o sea, no, eso no puede pasar, ¿verdad? O sea, no lo creíamos, ¿verdad? Y entonces ella nos contó, sí, señor, fíjese que a mí se me salió el ojo. Y pues investigando más, porque ahí es una fundación, cualquier cosa que uno ve en los niños, uno las tiene que reportar. Entonces sucedió que empezamos pues a decirlo, ¿verdad? Que era lo que había pasado. Y en ese momento, pues la nena dice, pues no se le había salido el ojo, pero sí la retina de su ojo se había desprendido. Entonces, la familia es de muy escasos recursos, entonces la fundación ayudó a conseguir hospitales, a conseguir médicos que pudieran ayudarla, ¿verdad? A solucionar este problema, esta enfermedad que ella estaba padeciendo en ese momento. Entramos a la pandemia y pues nos desconectamos completamente de la niña, porque como no éramos sus maestras, no teníamos mayor información. Además, era una información que ellos iban a manejar de una forma más discreta, ¿verdad? Entonces, no dejamos de saber qué era lo que había pasado con ella. Cuando llegamos otra vez a la escuela, más o menos como en septiembre, nos enteramos de que la nena había tenido 3 cirugías para arreglarle, ¿verdad? Para hacerle un trasplante de retina. Pero en las 3 cirugías que hubo su nervio no aceptó la retina y fue en vano, ¿verdad? No funcionó. Entonces los médicos no entendían por qué había pasado eso. En la mayoría de casos, cuando se desprende la retina con un trasplante y todo funciona y todo va bien, entonces no entendían los médicos qué había pasado. Entonces pasaron los meses, ¿verdad? Y la fundación pues siguió buscando otros lugares donde pudieran ver qué era lo que estaba pasando, si era algo más, y qué estaba sucediendo. Entonces, para todo esto llegamos a diciembre y todavía no había una respuesta. Se le volvió a hacer otra 4ª cirugía a la nena y no había ninguna respuesta de esto. Pero este año, a principios del año, a nosotros nos dan como todos los casos psicológicos y cualquier cosa de los alumnos de un año anterior para que sepamos, para conocer a nuestros alumnos.
Entonces, pues llegaron, ¿verdad? Y nos contaron de esta nena que ahora nos iba a tocar a nosotros, pues verla porque iba a ser nuestra alumna, iba a pasar a segundo grado. Resulta de que cuando estamos en esta charla, ¿verdad? Nos contaron de que a ella en diciembre detectaron por qué era que no había sido funcional ninguna cirugía y era porque a ella le habían diagnosticado un cáncer en su retina. Y en la última cirugía que ella le habían hecho, vieron que ese cáncer ya había avanzado hasta su cerebro. En ese momento, para mí, se los prometo, fue una cosa muy, muy desgarradora porque yo dije, o sea, yo la había visto, yo la había conocido cómo ella era y cómo ahora me dijeran esto era para mí una noticia muy, muy desgarradora. Y en mi carne y en los comentarios de las demás personas fue como, tiene cáncer, ya avanzó a su cerebro, el diagnóstico es que va a morir, ¿verdad? Y los médicos pues le han dado como un tiempo de vida y todos ahorita están trabajando por darle como una mejor calidad de vida a la nena. Pero o sea, al punto al que quiero llegar con esto es de que las personas en este momento fue como, o todos lo estaban viendo así, o sea, de el tiempo que le quede de vida vamos a hacer todo lo imposible por esto, por lo otro y así. Y en ese momento yo me puse así como una cuestión en mi corazón de mucho peso. Fue para mí algo muy, con una noticia muy impactante. Y fue solo como en ese momento, pues escuchar, ¿verdad? La información, pero desde ese día yo me cargué. Desde ese día yo me puse en el lugar de su mamá. De hecho, yo hablé con su mamá para ver cómo íbamos a trabajar, porque no, para con las tareas y todo, porque la mamá, o sea, quiere que ella siga estudiando, quiere que ella lleve una vida normal, ¿verdad? A pesar de toda esta situación, pues obviamente se le va a dar la oportunidad, pero al punto al que yo quiero, al que les estoy contando esto es por esa situación, ¿verdad? Porque en algún momento cuando escuchamos este tipo de noticias con un familiar, con un amigo, con alguien de que está enfermo y de que está en una etapa, en una fase terminal, o sea, lo que pensamos es en su muerte, lo que pensamos en nuestra carne es en eso, ¿verdad? En eso que le va a pasar. Y se nos olvida esta parte del don, de nuestra fe como don y de la fe que nosotros debemos tener, porque independientemente de que el resultado tal vez no vaya a ser el que yo espere, porque la misma fe es esto, ¿verdad? Es algo que no vemos, pero que esperamos, es algo como en el que yo tengo que orar, o sea, mi fe tiene que crecer en este momento para saber de que Dios va a hacer algo en la vida. De la niña, de su familia o de las personas quienes la rodeamos, ¿verdad? Pero de que Dios va a hacer algo, va a hacer algo. Pero si yo no creo ni siquiera en ese algo que Dios puede hacer en la vida de las demás personas y me enfoco más en la parte humana, en la parte carnal, yo me voy a olvidar de esa fe. Y quiero explicarles acá cómo nosotros desarrollamos el don de la fe. Y número uno, orando por otros. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, como a mí me está pasando en este momento, esta situación, ¿verdad? De que tal vez esa persona no viene y les dice, mira, ora por mí porque yo estoy enfermo, sino simplemente usted se entera de esta noticia de un familiar, de un amigo que está enfermo y usted en ese momento es como lo único que puede hacer es orar por esa persona porque tal vez no tiene ni la plata ni los recursos como para solucionarle el problema a esta persona, pero orando por esa persona usted va a ver los resultados. Orando por otros, ¿verdad? Nuestra fe puede irse construyendo a medida que vamos avanzando en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros estamos teniendo una relación estrecha con Dios, nosotros vamos a estar confiados en un resultado, el que sea, porque yo siempre les recuerdo esto, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero independientemente del resultado que nosotros vayamos a esperar de lo que Dios quiere, ¿verdad? Como les decía, en la vida de la persona, de los familiares o de los que lo rodean, nuestra relación con Dios debe estar muy estrecha, debe estar muy conectada al corazón de Dios. Porque si estoy conectada al corazón de Dios, yo voy a querer lo que Dios quiere, ¿me entienden? O sea, voy a esperar eso que Dios espera. Me voy a conectar en un mismo sentir.
Y cuando ustedes, no sé si les ha pasado que ustedes empiezan a orar por una persona que está enferma, que está necesitada, y en el proceso se va curando, o en el proceso ustedes van viendo que va solucionando el problema, ustedes están orando con más intensidad, porque nuestra fe va aumentando a medida que continuemos orando. Nosotros, es como que eso que cuando nosotros vemos el resultado es como nos emociona, porque sabemos que Dios está escuchando nuestra oración y Dios está haciendo algo en la vida de esa persona, o esa persona nos llama y nos dice, mira, yo ya me estoy mejorando, mira, ya la situación se está arreglando, y usted se siente feliz porque usted siente que en realidad su oración llegó y Dios está haciendo algo en la vida de esa persona. Probablemente también llega una noticia así como que, mira, fíjate que no me estoy curando, pero está pasando esto en mi familia. O sea, Dios siempre está haciendo algo. Dios siempre está haciendo algo de una forma que nosotros muchas veces no la esperamos. Pero esto va a crecer en la medida en la que nosotros estemos orando y en nuestra relación que tengamos con Él. En el punto 2, la invitación que también hace el Espíritu Santo en nosotros. Porque no sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento también ustedes ven que esa carga de orar por alguien más, o esa invitación que el Espíritu Santo les hace, mira, anda, ora por tal persona. Y a veces nosotros no lo hacemos, porque así como puse acá en el punto número 2, un día sentimos que el Espíritu Santo nos invita a orar por alguien, por una condición que a nuestro parecer es muy difícil. Porque a veces nosotros lo primero que vemos es la situación, vemos el problema, vemos el conflicto desde el punto de vista complicado, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista científico, médico. O sea, nos ponemos a pensar tanto en el problema que no nos ponemos a pensar en esa parte de la invitación que el Espíritu Santo nos está haciendo, de orar por esa persona sin que esa persona nos pida orar. En esta situación que les conté de esta nena de mi alumna, en ese momento yo me cargué, o sea, fue una cuestión así como que tenés que orar por esa persona, tenés que interceder por esa nena, por su familia, porque no sabes qué es lo que va a pasar, pero Dios va a hacer algo en la vida de ellos. Entonces tenés que orar y tenés que estar, o sea, perseverar en tu oración, ¿verdad? Entonces, en esa invitación que el Espíritu Santo, de veras, yo los invito a ustedes de que cuando ustedes estén escuchando esa invitación, ustedes puedan hacerle caso. Ustedes puedan ir y tomarse un tiempo con Dios y poner en su oración este caso, ¿verdad? Aun cuando ustedes vean que está siendo difícil o que tal vez ni tiene solución, órenlo, porque es la invitación que el Espíritu Santo nos hace. A veces nos detiene algo que es el punto número 3 que estoy colocando ahorita. El Espíritu Santo nos llena de poder. A veces nosotros nos sentimos súper débiles, así como, ay, no, es que yo no me siento bien, o mi relación con Dios no está bien en este momento, entonces mejor no oro porque de plano Dios ni me va a escuchar, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros estamos escuchando la voz del Espíritu, o sea, literal el Espíritu viene y nos llena con poder en ese momento para tener esa fuerza, esa valentía de poder hacerlo. Y acá en el punto número 3 yo escribiría, el Espíritu Santo nos llena de poder para que podamos creer y actuar en base a la fe y tener el valor de ir con esa persona y poner nuestras manos y declarar sanidad en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, perdón, quiere llevar al cuerpo de esa persona. A veces por temor, por vergüenza, por pánico, por saber si van a querer, por el qué dirán, no lo hacemos. Pero cuando nosotros hacemos esto de veras, al final nosotros solo somos el medio que Dios utiliza, somos esa medicina, esa pastilla, si lo quieren ver así, de una forma gráfica que Dios utiliza para esa otra persona que lo necesita. Esa oración, ese solo poner nuestra mano o ni ponerla, solo declarar sanidad por esa persona, creerlo con la fe, tener esta fe, ¿verdad? O sea, es una forma en la que nosotros venimos y podemos ayudar a esta otra persona. O sea, declarar fe sobre esta otra, declarar sanidad, perdón, en la vida de esta otra persona con la fe que nosotros tenemos. O sea, tener esta fe para que nosotros podamos ayudar a esa otra persona, a alguien más. Y número 4,
el Espíritu Santo siempre va a interferir, siempre. Él llena nuestra carencia con su presencia y manifiesta su poder a través de nosotros para llevar a cabo lo que está en el corazón de Dios. Lo que les vengo diciendo en todo este tiempo. O sea, el Espíritu Santo siempre va a interferir, porque este es un don del Espíritu Santo. Es un don que Él nos da, es un don que Él nos regala. Es un regalo a ustedes que al final es como para ayudar a ese alguien más. Por eso decía, ¿verdad? En el capítulo 12 de Primera de Corintios, que es para ayudarnos unos a otros, porque yo en algún momento voy a necesitarlo y alguien más va a venir y va a orar por mí y me va a hacer sentir bien. Entonces también yo puedo hacer eso por alguien más. Y entonces los invito de veras a todos de que si ustedes están escuchando esa vocecita en algún momento de cuando ustedes se enteran de alguna situación y el Espíritu Santo pone en sus corazones el orar por estas personas, háganlo sin temor a nada. Y obviamente tenemos que trabajar todos los días en nuestra relación con Dios porque fallamos todos los días. Queriendo o no queriendo, cometemos muchos errores y lastimamos el corazón de Dios, pero, o sea, no por eso yo voy a venir y dejar de hacer lo que Dios también me está pidiendo en algún momento. Entonces, pidamos perdón por aquellas cosas que fallamos y encomendemos también nuestro corazón en las manos de Dios y que Él nos ayude. Dios mismo ha dicho, ¿verdad? De que nosotros pues no somos al final nadie como para hacer lo que Él quiere, porque si yo no quiero, lo va a hacer con otra persona. O sea, si yo no voy a orar por esa persona que lo necesita, va a llegar alguien más, porque así es Dios. O sea, pero nos ha elegido a nosotros y nos ha puesto en nuestros corazones este sentir para que nosotros podamos ir por alguien más y hacerlo. Entonces, pues crezcamos en esta fe como don que Él nos lo ha dado a todos para poder hacer muchas cosas y sobre todo, pues manifestar el poder de Dios, porque al final la gloria no va a ser para nosotros, va a ser para Dios porque Él es quien nos está utilizando para que su poder sea manifestado. Y por último, pues decirles que escuchemos siempre al Espíritu Santo. Él siempre nos está hablando constantemente. Él siempre está ahí a nuestro lado, estando diciéndonos muchas cosas y a veces nosotros por descuidados o por hacer miles de cosas, pues no le ponemos atención. Pero sí es muy bueno que nosotros podamos tomarnos un tiempo, ¿verdad? Sobre todo para escucharlo y finalmente, pues quiero que oremos, ¿verdad? Por esta situación y porque Dios ponga en nuestros corazones este don de fe, que nosotros podamos crecer en esta fe y que nosotros lo hagamos sin miedo, ¿verdad? Porque al final Dios nos lo ha dado y nosotros debemos de poder trabajar, de poder crecer en esta fe, no solo para mí, sino porque alguien más me necesita. Entonces, inclinemos nuestro rostro ahí donde está. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, porque tú nos pones para poder desarrollar, para poder entender y para poder saber qué es lo que tú deseas de nosotros. Hoy queremos, Dios, pedirte perdón porque sabemos que todos los días fallamos queriendo y no queriendo constantemente, pero hoy te pedimos perdón por cada cosa, por cada error que hemos cometido y queremos que tú nos puedas ayudar, Dios, a crecer en esta fe, a crecer en esta fe como don, que es un regalo que tú nos has dado, que has puesto en nuestros corazones para poder ayudar a las demás personas, que todo el miedo o temor que en algún momento nosotros tengamos por poder ir y orar por las demás personas, pues que tú los puedas quitar, que tú puedas quitar cualquier temor en nuestros corazones, en nuestras mentes y que podamos ayudar a otros a través de esta fe. Ayúdanos, Dios, a crecer más, a ser íntimos, a ser constantes en tu búsqueda, a estar conectados contigo, a tener un mismo sentir y que tú, solo tú puedas hacer la obra en la vida de las demás personas. Hoy especialmente quiero poner en tus manos la vida de Sophie, que seas tú, Dios, que pueda manifestarse en su vida, que seas tú quien pueda traer paz a su familia, paz en el corazón de cada uno de ellos, que tú puedas traer
tranquilidad y que tú puedas traer sanidad, Dios. Y sobre todo entender cuál es tu plan sobre la vida de todos ellos. En el nombre de tu Hijo Jesús, declaro poder y sanidad en la vida de ellos. En el nombre de tu Hijo Jesús también, Dios, te digo amén y amén. Bueno, eso fue la prédica del día de hoy. Kevin, te dejo a ti. Tío, muchas gracias, Sonia. Quiero dejarle el tiempo a Myron, que él nos va a estar compartiendo los anuncios que vamos a tener para las próximas actividades. Así que, mi bro, por favor, hacete grande ahí con los anuncios. Solo, Sonia, puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor. Sí, ahorita Así voy. tengo el espacio.